Días, amigos de Chiclayo, el Perú y el mundo. Esto es Destape TV Chiclayo, Dante Ramos al habla. Esta vez vamos a tener una entrevista en vivo, en directo, con el periodista del diario Expreso de Lima, César Rojas. César, bienvenido. Buenos días Dante, gracias por este espacio y gracias también a tu público, que acá es bien conocido tu programa y me han comentado mucho, y un gusto estar acá para las preguntas que desees que conteste. Bien, el 7 de diciembre quien te habla estaba en Chulucanas, en Piura, pasmado ante el intentona, trastocamiento de valores, qué sé yo, constitucionales y legales de Pedro Castillo, hasta ese momento presidente constitucional. ¿Dónde estabas tú y qué pensaste? Te cuento algo muy interesante. Ese día en Expreso iban a hacer unas refacciones en mi casa. Entonces yo había pedido permiso para hacer teletrabajo. Y una compañera había tenido unos problemas también familiares y no iba a ir a trabajar. O creo que también iba a hacer teletrabajo o algo así. Y sucede pues que 11:30, casi las 12, sale el señor Castillo a hablar. Y en mi casa estaban tarajeando la pared dentro. Y apenas escucha eso, el amigo que estaba haciéndome el trabajo dice: señor Rojas, disculpe, no voy a estar movida la cosa, me voy a mi casa. Y hasta ahorita mi pared está así. Ya, es un drama de todo el Perú. Tú sabes que un albañil es oro. Claro. O sea, pero mira, su reacción fue... Él se preocupó por su familia, Sí, por su casa. claro. Ya vivía ahí cerca del Callao. Ya, bueno. Entonces vemos eso y bueno, uno tiene el temple de periodista, no es por autobombo. Entonces yo le llamé a mi jefe, le dije: me voy al diario a trabajar. Y la chica que tenía un problema también dijo: me voy al diario a trabajar porque este tema es súper importante. Total, mientras yo llegaba al diario, pasamos de no tener congreso a no tener presidente. Fue algo bien interesante. Hasta yo hablé con mi hijo, que estaba en quinto año, los chicos estaban comentando eso, pues, o sea, fue una noticia que les avisaron, pero le dijeron: esténse tranquilos, vamos a ver cómo van las cosas. Y bueno, conforme avanzaron las cosas, se vio que todavía quedaba en un discurso nomás, porque nadie le hacía caso. No fue como cuando... Pero ¿se puede toquear tan fácil a un presidente, digo yo, o a un funcionario público? O sea, ¿cómo fue esa concertación de voluntades? ¿Quiénes concertaron? ¿O qué entidades concertaron? No pongamos nombres de pronto. Ya. O sea, No, yo te lo digo con nombre y apellido. Allí estuvo él conversando previamente con Aníbal Torres, con Betsy Chávez, y ahorita no me acuerdo con quién, con un ministro, creo que era el ministro del Interior, pero no estoy muy seguro. Entonces, ya habían convocado a todos los demás ministros: vengan, que el presidente va a dar un mensaje muy fuerte. Y en la mañana había estado el ministro Gustavo Bobbio, el que era de Defensa, que recién había entrado, había ido con el entonces comandante general del ejército, Walter Córdoba. Y hay algo muy interesante de la boca del mismo Bobbio, y también algunas fuentes me lo habían dicho, y por eso yo le pregunté a Bobbio, que había sido ministro. Mucha gente decía que Córdoba había renunciado porque lo habían presionado para que el ejército apoye. Y no fue tanto así. Le habían comentado el escenario como tanteándolo, pero esto me lo dijo el mismo Bobbio, y él lo ha dicho abiertamente, creo, en otros lados, sino que no se le daba mucha luz. Había habido unos problemas en intendencia del ejército, unos problemas de corrupción. Y tal vez Córdoba no estaba metido directamente, pero había sido pues bajo su mandato. Y se juntaron esas dos cosas. Creo que si hubiera sido por una sola cosa, Córdoba no se iba. Ya, y bueno, y de ahí el Congreso se lo tumba pues a Castillo. Ese es un tema muy interesante. la línea de tiempo. La línea del Trata de tiempo. reconstruirla. Es un tema muy interesante porque lo que es claro es que el señor Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Que sea delito de rebelión, alzarse en armas. de fiscales. Eso es un tema, pero dio un golpe de Estado porque la Constitución tiene 2 o 3 formas en que el presidente puede disolver el Congreso, y él lo hizo de una forma que no estaba dentro de la Constitución. Entonces, no guste o no, la presidenta Dina Boluarte está ahí legalmente. Y legítimamente también, ¿no? Lamentablemente mucha gente no lo entiende, y hay algo interesante en estos manifestantes. No estoy hablando en sí de los infiltrados que le dicen terroristas, vándalos que hay,
la gran mayoría de manifestantes, ellos no están, su idea de ellos no están protestando. Ellos están en insurgencia ante un gobierno que ellos consideran ilegítimo y ilegal. Ellos consideran que la golpista es Dina Boluarte. Yo creo que hay una gran mala información ahí y que se presta a la manipulación. Ellos están en insurgencia, por eso ellos no quieren dialogar con los ministros, no quieren dialogar con la presidenta. Bueno, cuando están en las marchas, están los policías, con ellos se habla, ¿no? Porque están ahí. Pero ellos no quieren dialogar con un gobierno al cual consideran golpista, ilegítimo. Para ellos este gobierno no representa a nadie ni a ellos. Entonces creo que hay que entender eso. Ellos, la gran mayoría de ellos, no están en una protesta, en su concepción de ellos. Están en una insurgencia, una rebelión. Incluso ellos convocan el artículo 46, creo, de la Constitución. Ya, en su interpretación, para mí equivocada. Y que mira, eso lo dice ayer en Expreso, que es columnista, y menciona también el artículo 46 de la insurgencia, Beatriz Mejía, que es columnista estrella. Bueno, también ustedes tienen otros columnistas que no son de derecha liberal. Isaac Humala, ¿no? Isaac Humala, desde hace 20 años. Isaac Humala es columnista de Expreso hace ya varios años. Él es el columnista más leído de Expreso en las redes sociales. Mira, dile eso a la gente. En las redes sociales es el más. Expreso, amigos, es un diario bien conservador, mucho más que El Comercio, que está bien atrás. Más o menos conservador. Dentro de alguna. ¿Cómo lo calificas al Expreso? Es un diario que defiende las libertades, el libre mercado, el libre tránsito, las libres elecciones. A veces dicen que somos un diario conservador en el tema de esto del LGTB, de la comunidad gay, de los transexuales. Pero no, o sea, nosotros creemos que cada persona tiene la libertad de vivir como le dé la gana, con tal que no moleste a los demás. Si tú te autopercibes hombre o mujer u otro, sí, y que no le pida plata al Estado. Ese es el problema, porque en otros países no tiene nada que ver el Estado con mi sexo, que yo sepa. Claro, en otros países el Estado subvenciona a la gente que se quiere cambiar de sexo. Sí, pues eso dice Miklos Lucas, ¿no? Y Laje, ¿no? Los amigos de... Pero en cambio hay gente que tiene cáncer y no le subvenciona el cáncer, le subvenciona. Terrible. Su tratamiento cuesta $20,000 y te subvencionan $5,000. O discapacidad X, ¿no? Terrible. Sean militares o niños o que fuesen. Bueno, pero rezando. Pero Isaac es el más leído. Es el más leído porque... ¿En redes? Sí, en redes. O sea, porque de cada 10 comentarios que tiene Isaac, 9 lo critican, lo chapan. Estás en la línea. ¿Está bien? Pero bueno... Y escribe bien, ¿no? Escribe muy puntual, ¿no? Es interesante porque él apoya a que Dina Boluarte se quede. Sí. Él apoya a que Dina Boluarte se quede porque ellos tienen un tema muy interesante con Williams. Ellos lo acusan a José Williams, el presidente del Congreso, de que cuando él estaba en actividad, él armó la muerte de los policías por las cuales acusaron a Antauro Humala. Según ellos fue un crimen de Estado, fue la gente del Estado y le echaron la culpa a Antauro. Esa es su posición de ellos. Entonces ellos prefieren a cualquiera menos a Williams. Mira, es un equilibrio, ¿ah? Claro, incluso en sus columnas Isaac Humala dice: Presidenta Boluarte, no renuncie, usted siga. Sí, ayer lo leí. Pero es bien interesante porque se supone que él es pues el eje ideológico del enocacerismo, que ahorita te dice que se vaya Dina Boluarte, que se vaya ahorita y que la metan presa, pero él no, él la defiende. Entonces, es algo interesante dentro de los grupos que están fuertemente contra el sistema neoliberal. Hay estas discrepancias y en Expreso tenemos también, como tú dices, Beatriz Mejía. Sí. Ella es una persona muy conservadora, por ejemplo, en el tema LGTB. Notoria. Pero por otro lado ella está pues totalmente en contra de Dina Boluarte, y también está en contra. Pero eso es lo que debe haber en la columna de opinión, ¿no? O sea, la diferencia, porque si todos pensaran igual, qué aburrido sería. Excelente. Y mira, y siguiendo la línea de tiempo, ya está el Bobbio conversando a las 10 y pico con este hombre Castillo. Y después, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es la línea de tiempo? ¿Qué pasa? De lo que tú sabes. El tema es que pasa esto y todos los ministros renuncian, todos se abren, todos dicen yo no sabía nada. Pero está ese núcleo de Aníbal Torres, Betsy Chávez y el otro ministro, que creo que era Willy Huerta, ¿no estaría? El ministro del Interior, sí, estaba Willy Huerta. Sí. Ya, pero ellos habían estado con Castillo y están con Castillo en ese momento del mensaje. Y ahí ellos entran en contradicciones, uno dice no fue el uno, no fue el otro, o sea, ninguno dice que le hicieron el discurso, dicen él estaba con él en el momento que le tenía el discurso. Bueno, como cualquier auditorio. Ahora, en el discurso en el discurso se usan unas palabras, ahorita no me acuerdo los términos, palabras claves, un poquito enrevesadas técnicas, que mucha gente dice ese es el lenguaje de Aníbal Torres. Y hay algo muy interesante, Aníbal Torres, cuando lo capturan a él junto a Castillo, que se iban a la embajada de México,
Si yo soy un ministro del presidente golpista en ese momento en flagrancia y me capturan con él, lo más seguro es que yo sea un sospechoso también de complicidad. Pero él aprovecha que es abogado y dice, no, yo estoy acá como abogado. Sí, pues santo remedio. Como abogado. Entonces ya bueno, a veces los abogados como se dice, lo florean, lo atarantan con el cuervo al policía. Entonces se quedó Castillo y él se fue. Y después regresó a la primera sesión como abogado y después ya se fue de abogado. Pero resulta pues que el señor ya lo han metido en la investigación. Y Aníbal Torres algo muy interesante. Él le había pedido prisión preventiva está Castillo, pero él alega que tiene unos problemas cardíacos de su edad. Entonces, en base a eso le dan comparecencia. Ni siquiera le dan arresto domiciliario. Y el señor estuvo hace 5 días, 6 días creo que estuvo en el Congreso. Se entró caminando muy bien, habló, se rió de la sesión, estuvo 1 o 2 horas, salió y tuvo energía para mandarse contra la prensa y decirle, ustedes son los asesinos. Entonces ese señor no tiene nada de enfermedad. Ese señor debería estar preso, por lo que se ha visto, ¿no? Entonces, yo creo que a los jueces los ha agarrado de tonto, y porque Aníbal Torres, hay gente de su edad, más conocido, Moria, y algunos militares, otra gente, que tiene 80 y tantos años y están en prisión, en un penal. Incluso hay personas que sí están mal médicamente, y bueno, el INPE, el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial se demoran en hacer sus trámites, hay mal. Esta persona está en estado vegetal, pueden valer por sí mismos, está en el penal. Y el señor Aníbal Torres ni siquiera arresto domiciliario. Y ella lo interesante, ahí se sospecha de Betsy Chávez, de Bermejo, pero ellos como son congresistas tienen su antejuicio. Para pasar la investigación, el Congreso tiene que levantarles el fuero, decir que sabe. Y creo que recién mañana el Congreso, hoy día o el lunes, el Congreso ha programado que la subcomisión va a votar por eso, y ahí pasa al pleno y el pleno tiene que tomar la decisión definitiva. Y mientras tanto, estos sospechosos cómplices del golpe van y se meten, como son congresistas, van y se meten al penal y hablan con él. Entonces los coinvestigados se comunican con él. Por ejemplo, Aníbal Torres ya no puede, porque ella está como investigado. En cambio ellos, como son congresistas, todavía el Congreso se demora en incluirlos en la investigación. Los señores van, los coinvestigados, seguramente van a ser coinvestigados, van y todos los días coordinan con el supuesto cabecilla del golpe, ¿no? Y ahí están muy lentos. Por ejemplo, la Benavides puede sacar un comunicadito, decir, por favor, Congreso, mandar un oficio. Bueno, confirmo que fue un florero, algún cuadro de educación de algún israelí. Nunca se sabe. A favor o en contra. Es un pedaje, ¿no? Siempre, amigos, hay un cabeza de turco sacrificado, una cabeza que lo ha pensado todo. El complot, ¿no? Ahora, el fuero internacional, ¿cómo lo ves? La ofensiva contra el país, ¿cómo está respondiendo la Cancillería? Yo creo que está pasando algo parecido a los 80 y los 90 más que nada, con los terroristas. No es por decir que no sea terrorista. Yo creo que hay elementos infiltrados que se aprovechan. Pero la gran mayoría son gente pacífica, equivocado en algo. A mí me enseñó en la Universidad del Callao, hace unos meses ahí, me enseñó Julio Roldán. Hombre. Cuéntale a la gente que Julio Roldán era uno de llamados intelectuales de Sendero Luminoso. Él escribió un par de libros, pero a todos nos hacía leer Sendero el Mito. Y era más o menos comparando Carlos María había dicho que la gente necesita un mito, un ideal, lo que se llama ahora una especie de caudillo. Pero un caudillo considerado más que humano, para seguir. Semidios. Claro, como semidios. Entonces, esta era lo que se había formado en base a la figura de Ismael Guzmán. Era un libro bien interesante, con buenos argumentos, pero se notaba que en ningún lugar del libro llama terrorista. Es lo mismo que hacen los señores de la Coordinadora de Derechos Humanos, periodistas que se dejan llevar. Tú a veces lees una columna de Gustavo Borriti, y yo se lo digo en su cara. Gustavo Borriti, Sendero Luminoso, una columna que tiene 3.000, 4.000 caracteres. Encuentras la palabra
solo encuentras a veces condenado por terrorismo, pero el que escribe nunca le llama terrorista a Abimael Guzmán. Entonces me hace sospechar. Pero regresando a esta campaña internacional, Julio Roldán, cuando empiezan a atrapar a todos los terroristas, él, así como otros terroristas que tal vez no habían participado en acciones armadas, se las pica. Y él se va a Europa. Y yo le saqué una nota hace 10 años, que estaba de catedrático en Alemania, donde está Mónica Feria, creo que libera terroristas y vive en Berlín, no puede entrar con ella en la Católica. Y este señor estaba asilado un tiempo y ya después se insertó laboralmente como catedrático en Düsseldorf. Entonces los alemanes están aprendiendo una cosa totalmente equivocada, que acá en el Perú no hubo terrorismo, violencia política, una lucha. Bueno, y así como Julio Roldán fueron otra gente de Senderos, se fueron para Europa, para Estados Unidos, y en esa época Suiza, Alemania, Francia un poco también. Había gente que creía que sí, efectivamente, en el Perú sí se justifica lo que ha hecho y en realidad ellos no han atacado. Ellos nunca decían, hemos descuartizado madres embarazadas, lo hemos sacado a la plaza de armas de un pueblo de la sierra, un alcalde, lo hemos matado. Nunca decían eso. Ellos solo ponían, nos mataron en el Frontón, nos mataron en el penal Castro, registro de hechos. Nos mataron, lo del MRTA también un poco, no tanto, ¿no? Decían, nos mataron en la embajada de Japón cuando ya estábamos rendidos. Pero en la embajada de Japón se demostró que era una total mentira. En los otros casos tal vez haya habido algo, pero han pasado tantos años que ahora pues no hay pruebas, ¿no? En otros casos sí ha habido excesos en algún momento. Pero ellos se victimizaban, ellos han conseguido, la gran mayoría será asilado, eco político. Entonces nuestra cancillería, nuestros embajadores, ministros, está empezando el champán del día, ¿no? Mira, yo te lo digo así. El 90% de la cancillería dedica a chupar al coctelito y a otras cositas que yo no voy a hablar porque socialité. Pero estos señores, por ejemplo, el señor Julio Roldán, un sujeto que era buscado por la justicia acá, termina de asilado político y después de catedrático de una universidad importante. Yo por lo menos yo soy el embajador, el cónsul. Permite una nota. Ustedes tienen todo el derecho a tomar la decisión que quieran, pero les aviso que hay nota de advertencia. Les aviso que esto y lo publico en la página web y le pido a la Cancillería advierte a Alemania y otro también. ¿Dónde está esa copia, ese cargo? No hemos visto nada, todo eso se la llevaron. Nadie lo ha pedido ni tampoco los lo han enviado. O sea, el trabajo sigue socialité. Son muy pocos los diplomáticos que son realmente patriotas. La mayoría va a su casa, el 90%. Me van a molestar conmigo que se molesten. Y el tema es que ahora está pasando algo parecido. La Cancillería y algunos embajadores, el mismo Camagurtua en España y el embajador en Reino Unido, mandaron algunas cartas manifestando su discrepancia con la forma en que algunas instituciones, algunos medios de comunicación de allá están tratando el tema. Si bien es cierto, ha habido pues 50, 60 muertos. Que a todos nos duele, pero muchos de esos muertos han muerto en pleno delito. Y cuando alguien muere en pleno delito, a mí no me da pena. César. O sea, alguien muere en plena toma de un aeropuerto cuando le he dicho no tomes el aeropuerto. Muere en plena toma del aeropuerto, tirándole piedra a un policía, me da pena. Yo como sé que no se repite. Pero sí me da pena, por ejemplo, el médico, el trabajador de salud, que en un momento salió a auxiliar y le cayó un balazo. Inhumanidad total. Que parece que sí fue la policía, eso sí, ¿no? Te digo una cosa. Hay manifestantes pacíficos que no han llegado a hacer eso y han sido muertos o han sido heridos, eso sí. Yo como sé que lo sucedió en Puno con esos fallecidos, y eso también va para Lima y en ambos campos, izquierda, derecha, o la oposición, o lo que fuese, ¿cómo sé que no se repite la misma escena de La ciudad y los perros? Cuando matan al esclavo por detrás y todos presumen que es el jaguar. Invierto valores, ¿sabes? El esclavo puede estar aquí, a la izquierda, a la derecha, no me interesa. Pero no sabemos, porque no hay cámara, nadie filmó con su celular de que X disparó a Dante, que era manifestante, violento, no violento. Entonces los muertos, no digo que todos, ojo, por favor, jamás, nunca. No fueron tan casuales, ¿no? Entre comillas. No, la mayoría de muertos han sido en enfrentamientos. Ahora hay que ver cómo muere el enfrentamiento. A lo mejor tú estás tirando una guaraca y te cae un balazo y te mata, bueno. Otro puede estar pues quedando separado en un sitio bloqueando, que también puede ser un delito, pero no es un ataque en flagrancia como para matarlo, no es para reducirlo, tal vez para tirarle pues una lacrimógena, ¿no?
Pero hasta eso se tiene que investigar. Y ha quedado un precedente bien interesante en las marchas contra Merino cuando mueren estos chicos de Inti Brian. Primero se acusó directamente a la policía, después se encontró que los chicos habían muerto por canicas, por perdigones de plomo. Y la policía no usaba eso. Ahora, dicen que puede haber sido algún policía infiltrado que provocó las muertes. Inducción, claro, formal, informal. Pero con esa sospecha no puedes acusar a la policía. Imposible. Y además justamente mueren estos chicos Inti Brian, que eran chicos que tenían antecedentes penales, ¿no? Que no lo voy a detallar ahora porque no vale la pena, pero justo mueren ellos, y yo conozco chicos más jóvenes que han ido a marchar, y estos chicos no tenían 99.99% no tenían antecedentes, justo mueren los dos que tienen antecedentes. Entonces ha habido algo, yo creo que han buscado matarlos. Y lamentablemente llevó la carnada fácil. Y lamentablemente la fiscalía con el prejuicio de acusar a la policía no está investigando realmente quién lo mató. Ese es un problema. Y la fiscalía se ha ido por otro lado. Tú no puedes investigar con un prejuicio. Por ejemplo, está Dante, está César y muere alguien acá. Y a la fiscal le parece que fue César y a ti nunca. Es que esa fiscalía preventiva del delito debería enviar a agentes, obviamente, disfrazados, incógnito, para descifrar lo que pasó. O sea, yo no lo voy a cantar a la fiscalía, que yo sepa. Pero te hablo del precedente de Inti Brian. Y justo cuando ellos mueren no había cámara. Entonces, esto es raro, otra coincidencia. Estás armando el pastel. Y entonces la semana pasada, cuando empiezan estas marchas, la marcha estaba tranquila hasta que una gente empieza a quemar cosas, a tirar cosas. Y justo queman, se quema este edificio que ahí había una especie de patrimonio histórico. Pero en esa calle donde empiezan a incendiar, el pasajito, empiezan a quemar cosas abajo. Es un pasajito. Normalmente en una manifestación tú no quemas en un pasajito, tú quemas en la avenida, en la pista. Nadie pasa por ese pasajito porque es sucio y maloliente y aparece una gente que fuma de todo. Exacto, entonces no había ninguna razón aparente para que quemen ahí, igual como no hay ninguna razón aparente para que se tomes un aeropuerto. No, esa es estrategia internacional. Y el tema es que ahí sí funcionaban las cámaras de la municipalidad. Y las cámaras, al otro día sale López Aliaga, el alcalde de Lima, y muestra las cámaras, y muchas cámaras tenían muy buena resolución, habían captado la cara de estos señores que habían estado prendiendo abajo. Esos señores salieron sus caras en algunos medios, no en tanto como yo quisiera, y esos señores ya nunca más nadie los ha visto en marcha hasta ahora. No, esto que lo sabe. Entonces yo lo que creo es que yo creo que la gente debe marchar pacíficamente y tal vez tengan cierta razón, pero a estos violentistas se le debe identificar cara, nombre, apellido, inteligencia, y eso capturarlos y meterlos presos, y muchos de esos son en flagrancia. Entonces no tiene que meterlos presos y abrir un proceso, un juicio. En flagrancia son 48 horas. Cuando hubo estas marchas del 5 de abril, cuando Castillo encerró a los limeños, al final de la marcha sale un agente por el lado de la fiscalía ahí en la avenida Bancay de Lima y hacen destrozos. Y capturan a varios, capturan como a 10 más o menos. Y creo que a 6 u 8 le determinan culpabilidad, le muestran los videos, le dicen, mira, aquí está tu cara. ¿Vas a negar lo que has hecho? Si niegas, te meto a un juicio y te sopla 6 años en cara. Si admites y no tienes antecedentes, ya te pongo 4 años de suspendida, vas a firmar, pero tienes que admitir. La gran mayoría admitió, proceso en flagrancia. Claro. En 48 horas salió la condena, ya. Se fueron a sus casas, pero la primera cosita cambia la prisión suspendida a la prisión efectiva. Claro, no puedes ni tomar en la calle, no puedes hacer nada. Eso se debe hacer.
sepas. Los Están clubes albergando- departamentales. sí, yo le llamo migrantes, departamentales. No, yo que sepa, los clubes departamentales no han apoyado porque ahí hay mucha discrepancia, no llegan a unanimidad. Ah, mira, interesante. Ya, y en todo caso, en Lima se les ha dicho para los señores, yo tengo mis amigos Claro. que apoyan ese tema, que no Vayan los a han debido casas. sacar de San Marcos, yo les he dicho, mira, si a ti te molesta que lo saquen de San Marcos y tú que eres una persona de 40, 50 años que tiene cierta tranquilidad económica, alberga uno en tu casa. Alberga uno en seguramente. tu casa, dale sofá, invítale Barre. su desayuno, al otro día el señor se va a ir, Claro. ¿no? Le invita Y van porque van a cambiando. estar unos días. Ruteando casas. Y todos, no, que no tengo espacio, no, es que tú tienes que verlo desde el punto de vista sociológico. O sea, Perdón, o sea, ¿qué clase o sea, estamos? todas las excusas que hace esta gente para justificar que ellos apoyan de la boca para afuera. Yo te cuento. Sí, hay que ponerse también en el lugar del otro, ¿no? Yo te Hay una cuento. versión humana y cristiana y política, ¿no? Pero ahí, oye, ¿sabes que no me quiero comprometer? Claro, yo te cuento, Interesante. cuando ¿cómo se llama? Vinieron gente de regiones a protestar contra el supuesto fraude en las elecciones. Claro. Una amiga que yo conocía me dice, oh, dos amigos míos están venidos, no tienen dónde quedarse, no se pueden quedar contigo. Claro. Y yo le digo, ¿y tú no tienes espacio en tu sitio? No, yo no tengo espacio. Entonces, hablamos con una persona, amigo en común, Claro. que tiene su casa grande, que recién se ha mudado. Entonces, mi amiga hizo una chancha con sus amigos, creo que le dio 100 soles, Claro. ya por los gastitos que Para había, y moverse. entonces ya se fueron ahí. Después ya le consiguieron carpas, porque se quedaron en carpas como 2 o 3 meses ahí claro, en Lima. claro. Estuvieron 2 o 3 días y se fueron sí. a sus carpas, de ahí ya estuvieron un tiempo y se fueron. Pero esa gente realmente los ayudó a quedarse en un sitio. Yo conozco Diferente. gente, a mí no me gusta hablar de derecha e izquierda, pero que dicen ser de izquierda, que tienen casazas y van a San Marcos a quejarse de que lo saquen de San Marcos. Caramba. Y te cuento algo, muchos de estos señores... Defecto logístico le llamo yo. muchos de estos señores, no muchos, algunos, eran adultos mayores, gente de 70, 80 años, que Sí, estaban, estamos viendo, ¿no? que estaban en Sí. San Marcos. Entonces, cuando los han soltado, ellos cuando han venido, sus familiares le decían, no vengas, te vas a buscar problemas, por la pura vienes, ya tienes tu edad. Claro. Entonces, cuando ya los han metido presos y los han soltado, a varios de ellos ya los familiares, ya, quédate conmigo, mal que viene familia. A ¿no? partir de ahí. Ya, mal que viene familia y se han quedado con ellos 1 o 2 días, y algunos ya, creo que hoy día ya han regresado, pero los mismos familiares Libertad de les cada han uno. tenido que pagar el pasaje de regreso. Incluso algunos tienen que regresar a Puno y no pueden porque está bloqueada la carretera. O sea, ellos mismos están sufriendo los bloqueos de otros manifestantes. Yo creo que lo sabían, ¿ah? Ya, o sea, ignorantes no son para nada. Todo el mundo sabía que a Lima se va, pero la fecha de regreso, y eso es lo que mi pregunta política, mi pregunta periodística, ¿qué avisoras? Esto ya dio la vuelta, el reloj ya está dando la vuelta para el 30-31, ya dio la vuelta de enero, estamos entrando al día de San Valentín y carnavales. ¿Cómo razonamos esto? El tema es que acá ya no hay diálogo. Yo creo que no va a haber diálogo. Hay algunos sectores... El empate estratégico, entre comillas, ¿cómo está? No, hay algunos sectores en Lima que sí están dispuestos al diálogo, que no son tan radicales, pero la mayoría no está dispuesta al diálogo. Yo creo que esto va a ser una guerra de resistencia. ¿Sin estado de sitio todavía? No, está decidido para que no es No, necesario. ok, no lo es, ya, necesario. ok. Yo creo que los policías sí están bien apetrechados y las Fuerzas Armadas cuidan los locales públicos. Ya. Y yo creo que si la turba va en Andahuaylas a quemar la corte y afuera hay 15 cachaquitos, como se dice, con sus armas, Y una tanquetota. no queman nada. No, pues no pasa nada. No queman nada. Dan Un 4 golpes. balazo al aire y ya saben, ya, sigamos. Claro. Eso es lo que ha faltado. O sea, no se sabía que iba a haber marchas, pero no se había calculado que fuera con tanta violencia, ¿no? Con ese vandalismo. Pero yo creo que va a ser una guerra de resistencia y Ya. el Estado, o sea, el gobierno de Dina Boluarte tiene para resistir. A Ya. menos que por ahí salga otra cosa, algún gran escándalo de corrupción, ¿no? Yo creo que el gobierno no está gastando nada, más que balas y bombas. No, nadie está gastando nada. Ahora, pero el tema también es que en algún momento estos Bueno, elementos... escándalos pasados, bueno. en Estos fin. elementos radicales van a buscar una confrontación, Sí, pues, para romper el empate. el empate. Y en esa confrontación van a querer que mueran 5 o 10 personas y ahí ya tumbarse al gobierno. Sí, pues. Ojalá la gente no se preste para eso. Porque si tú te fijas, ninguno de los dirigentes muere. Ninguno de los dirigentes le cae un balazo. Creo que la otra vez en Felipe Domínguez está en Arequipa. En Arequipa creo que a un dirigente sí le cayó un balazo, pero él no era el sí, dirigente en era sí de la turba. No. Él estaba como uno más Sí, ahí. sí, al- era al gobierno. concurrente, ¿no? Pero los que asusan, todos esos que incluso están en video, Sí. nunca le cae un balazo, nunca le cae una lacrimógena. ¿Eh?
extrañamente, ¿no? Lo que le cae son a los pobrecitos, a los misios, a los jóvenes, ¿no? Entonces ellos van a buscar eso en algún momento. Y el tema es si los políticos van a defender a los policías y a los militares, que en algún momento, no estoy hablando de los que cometan excesos, los que disparan por las puras, los que son abusivos, eso sí, que le metan su sanción, si merecen la cárcel, la cárcel. Pero, por ejemplo, estoy en un aeropuerto, estoy liberando un aeropuerto y se me viene una turba de 300 personas y nosotros somos 10, yo tengo que disparar. Porque esa gente se me viene, ya tenemos el antecedente del policía José Luis Sonjo, que lo mataron. Entonces yo tengo que disparar y ya, yo puedo disparar a las piernas, así, pero en un momento voy a disparar al cuerpo. No, sí, y por eso me van a enjuiciar durante 20, 30 años por haber cumplido mi deber, tal vez en una situación extrema, muy puntual, que no debe ser lo general. Que, por ejemplo, estos policías que entraron en San Marcos, que tal vez había un exceso de alguna fuerza, pero contra la infraestructura, porque los policías no han golpeado a los capturados. Dicen que los tenían hacinados, pero bueno, en todas las cárceles hay hacinamiento, en todas las comisarías hay hacinamiento. Sí, yo no vi ni un solo congresista de estos halcones de renovación. Sigri Bazán. No, te digo de los halcones, los supuestos de la derecha. Cuento por decir. No había ningún congresista, o tal vez lo dijo, pero no con mucha fuerza, que dijera, yo respaldo a los policías y no deben ser empapelados. Ahí está la falla de la normatividad, ergo vía personas representativas, ¿no? O sea, claro, entonces los policías... Vamos a empezar un cambio en la norma, mira, vamos a ir a Costa Rica. No, en todo caso que se investigue, pero sin estigmatizar a los policías. Así como no hay que estigmatizar a todos los manifestantes, tampoco hay que estigmatizar. Pero yo no vi ninguno, porque a la hora que viene la denuncia de fiscalía, el Poder Judicial, todos los políticos calladitos. Cuando pasó lo del terrorismo, que hubo excesos, pero la gran mayoría de militares y policías cumplieron su deber, los militares calladitos. Cuando fue lo de los comandos Chavín de Huántar, ellos rescataron gente y eliminaron a los terroristas que les impedían rescatar gente. José Williams y otros comandos tuvieron orden de captura, estuvieron con 3-4 meses con orden de captura, la mayoría de ellos, como se dice, a buen recaudo. Yo no recuerdo ni un solo congresista de entonces que haya dicho esta orden de captura es ilegal. Creo que Rafael Rey o Barba, creo que en esa época ellos se quejaron. Pero ellos eran pues congresistas de un grupo no tan grande. La gran mayoría calladita. Y ahora todos los homenajean cada 23 de abril, 22, 23 de abril están con ellos. Entonces, yo como policía, yo como militar, pues ya, yo voy a cumplir con mi deber. Pero si puedo evitar disparar en algún momento, los policías que murieron ejecutados en el Baguazo, no te estoy hablando de la Curva del Diablo, sino en la estación 5, creo que era de Petroperú, si no me equivoco, ellos murieron ejecutados, ellos estaban... habían entregado las armas, los estaban amarrados, y a todos les pa. Creo que fueron 15 más o menos. 15, 17, sí. No hay nadie preso por eso. Una pregunta final. ¿Avisoras en la policía? Mira lo que te voy a preguntar. ¿Avisoras en la policía un retroceso producto de, el avance de esta gente, qué sé yo, a favor y en contra? Una especie de pacto en el puente de Moquegua hace años con un general de la policía que se entregó como rehén para paralizar. Alberto Jordán. Sí. Mira. Yo veo que por ahí se va a romper el empate. Creo que algo parecido ha habido, no me acuerdo si en Puno hace poco, que a un policía ya le habían rociado gasolina y lo entregaron y después dijeron que lo entregaron y a cambio habían entregado unos detenidos. O sea, hubo un canje. Ya estamos ya estamos en algo parecido, pues, o sea. No, y lo peor es que, mira, si hubiera la cantidad de policías o policías bien apertrechados, la manifestación, los manifestantes, la mayoría pacíficos se cuidan mucho. Hoy día salió un video, no sé en qué zona, que se ve una carretera así en medio de los cerros, que hay un grupo como de 300, 400 manifestantes y hay como 50 policías y en los cerros se ve como unos 30, al parecer militares, que están ahí y los manifestantes se paran y el policía les empieza a hablar. Que ojalá los políticos supieran hablar como ese policía. Nosotros respetamos tu derecho, sino que estamos en emergencia, el derecho a movilizarse, la manifestación está restringido. No está prohibido, les especifica. Yo en este momento, como autoridad, podría prohibirles que marchen y dispersarlo, pero yo también tengo que tener criterio. Ustedes
pueden marchar, pero por favor, a la primera que haya alguien violentista, apártense, porque en ese momento ustedes dejan de ser manifestantes y pasan a ser delincuentes. Incluso los manifestantes empiezan a aplaudir a la policía. Sí, he visto videos. Sí. Y hay otros videos así. Entonces yo creo que hay que rescatar a esos policías que saben hablar, hay que promocionarlos, hay que poner su nombre y apellido, su foto, para que los demás policías sepan hacer eso, o sea, previo diálogo, ¿no? Los militares también, y a veces pues a veces van los policías solamente y se ponen ahí y esperan a que vengan, no puede pasar. Pero conversando se entiende la gente. Yo creo que el 90%, si no más, de los manifestantes son gente tranquila, son gente pacífica, que puede estar equivocado o no, pero son gente pacífica, que no tiene por qué terminar en la histeria colectiva de enfrentarse con la policía. Eso que hay que cuidar. Claro. César, gracias por esta entrevista, te vamos a tener siempre por aquí, pronto por Zoom, estás de vacaciones en Chiclayo, enhorabuena, tú trabajas en el diario Expreso, gracias por venir. Gracias a ti, Dante, y un saludo a todos tus seguidores y cualquier cosa a la orden. A ti, gracias.